Siguiente ejercicio, cálculo de dos trayectorias. Utilizando leyes de senos y leyes de cosenos. Primera trayectoria, suponemos este desplazamiento. ¿Sí? Entonces, como datos tenemos que esta magnitud son 12 metros y este es 28 metros. Tenemos que el ángulo que tiene esta parte es de 37 grados y esta sección es 41 grados. ¿Sí? La otra trayectoria es en este sentido y tenemos de datos que este es 32 metros y esto es 20 metros. ¿Sí? Como información extra, este ángulo es 57 grados y este ángulo es 54 grados. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es calcular cuál es la distancia que existe de este punto a este punto. ¿Sí? Así como cuál es su dirección resultante. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a hacer lo que tenemos que encontrar es cuáles son las coordenadas de este punto y las coordenadas cartesianas de este punto. Encontrando eso ya podemos encontrar tanto dirección como ángulo resultante o dirección resultante. Entonces, empecemos con la primera trayectoria. Entonces tenemos una dirección en este sentido y la otra en este sentido. ¿Sale? Los datos que tenemos es 12 metros y 28 metros. Sabemos que el ángulo que forman entre sí es 41 grados y respecto a la vertical es de 37 grados. ¿Sale? Entonces, con esa información vamos a empezar para hacer el cálculo de esta trayectoria. Entonces, en realidad es relativamente sencillo. Si utilizamos ley de cosenos, lo que nos dice es que si conocemos dos lados y el ángulo que forman entre sí, podemos calcular esta distancia d. ¿Cómo es esto? Básicamente es 12 al cuadrado más 28 al cuadrado menos 2 veces 12 por 28 por coseno del ángulo que forman entre sí, que es 41 grados. ¿Sí? Si resolvemos esto, 12 al cuadrado es 144 más 28 al cuadrado son 784 menos la multiplicación de todos estos términos es 507.165. Si hacemos la suma de todos estos términos nos da 420.835. Y por último, si le sacamos raíz cuadrada, eso nos va a dar que la distancia 1 es de 20.51 metros. ¿Sí? Bueno, una vez que hicimos esto, el siguiente paso es determinar este ángulo de acá, que le vamos a llamar sigma. ¿Sí? Igual, utilizando ley de cosenos. Lo que dice es que para calcular un ángulo es el coseno inverso del lado que está frente a él, que en este caso es 28 al cuadrado, menos los otros dos lados. Uno es 12 al cuadrado, menos el otro que acabamos de calcular, que es 20.51 al cuadrado. Y todo eso entre menos dos veces esos dos lados, 12 y 20.51. ¿Sí? Entonces, si hacemos 28 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 20.51 al cuadrado, nos da 219.34. Y menos 2 por 12 por 20.51 me da menos 492.24. La división de esto es de menos 0.4456. Entonces, al sacar el coseno inverso, encontramos que sigma vale 116.46 grados. ¿Sale? Bueno, eso es sigma. Al final de cuentas, lo que interesa encontrar es este ángulo. ¿Sí? Entonces, me voy al de 37.
vamos a verlo por acá. Este ángulo es de 37 grados, ¿sí? Entonces, si esto forma 90 grados, ¿cómo encuentro este ángulo? Simplemente es la resta de 90 menos 37. Y 90 menos 37 son 53 grados. Entonces ahora ya sé que este ángulo vale 53 grados. ¿Sale? Entonces, si a sigma le resto 53, encuentro esta pequeña parte. ¿Sale? Que le vamos a llamar beta. No, alfa. Entonces, alfa es igual a restar sigma menos 53. Y si hacemos eso, esto nos da 63.46 grados. ¿Sí? Y con esta información, si vemos, esta flecha va hacia el tercer cuadrante. ¿Sí? Básicamente, entonces, a este ángulo, para encontrar el alfa 1 que nos interesa, es 360 menos este ángulo que acabamos de encontrar. Y eso nos da 296.538. Entonces, con esta información, recapitulando, lo que acabamos de encontrar es esta trayectoria que le llamamos D1. ¿Sí? Sabemos que su dirección alfa 1 es de 296.54 grados, redondeando. ¿Sí? Entonces, con esto ya puedo encontrar esta posición x1 y y1, que eso es fácilmente utilizando por trigonometría. Sabemos que la magnitud de 1 que vale 20.51, este es de 1, por coseno de 296.54 y por seno de 296.54. Si recuerdan, originalmente teníamos este dato que es de 63.46. Si hubiéramos usado este ángulo, hubiéramos tenido que agregar signos al final. El cuarto cuadrante, si recuerdan, nos debe de dar positivo, negativo, ¿sí? Y con el 296 automáticamente va a dar. Pueden probar esto, 20.51 coseno de 63.46 y lo que les dé le ponen positivo, seno de 296 le ponen negativo y va a dar exactamente lo mismo que con 296.54. Entonces, pero si hacemos con este dato nos da 9.16 metros y menos 18.35 metros. Ahora ya sabemos las coordenadas de este punto. Y con esto nos regresamos ahora al otro vector, ¿sí? El otro desplazamiento que teníamos, que era un primer desplazamiento en esta dirección y un segundo desplazamiento en esta dirección. ¿Qué datos tenemos? Que esta magnitud son 20 metros, esta magnitud son 32 metros, el ángulo que forman entre ellos son 54 grados y tenemos otro ángulo acá que son 57 grados. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a calcular esta trayectoria, que es la que nos interesa, la vamos a llamar D2. ¿Sí? Y nos interesa encontrar este ángulo, ¿sí? Que le vamos a llamar alfa 2. Bueno, entonces, igual que el ejercicio anterior, el primer paso es calcular distancia 2 y como tenemos dos magnitudes y el ángulo que forman entre ellos, podemos utilizar nuevamente ley de cosenos. ¿Cómo es esto? 32 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 veces 32, 20 coseno de 54 y todo en raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, 32 al cuadrado son 1024. 20 al cuadrado son 400, 2 por 32 por 20 coseno de 54 son 752.36, todo raíz cuadrada. La suma de todo esto es 671.63 en raíz cuadrada. Entonces, esto al final de cuentas nos da 25.916 metros. Esa es esta distancia.
¿sí? Entonces ahora nos va a interesar encontrar este ángulo, ¿sí? Le vamos a llamar gamma. Entonces para encontrar gamma vamos a utilizar ley de senos para variar. Entonces tengo el lado que está frente a él es 20, seno de gamma, ¿sí? Tengo esta magnitud y tengo este ángulo que también está enfrente. Entonces 25.916 sobre seno de 54, ¿sí? Entonces esto al despejar nos da que gamma es igual a seno inverso de 20 seno de 54 sobre 25.916. Entonces, si hacemos la operación de arriba y le hacemos la división, eso nos da 0.624. Y por último, gamma nos da 38.63 grados. ¿Vale? Entonces, eso es esta sección. Entonces, aquí lo que sigue es determinar cuánto vale esta pequeña sección. Y si conozco que todo esto vale 57, entonces vamos a llamarle esto que está acá es beta. Para calcular beta es restarle a 57 grados lo que acabamos de encontrar como gamma, es decir, 38.63. Y de una, bueno, vamos a hacer esa operación. Entonces 57 menos 38.63 nos da 18.37, ¿sí? Y al final de cuentas nos interesa alfa 2. Hasta este punto son 270 grados. Entonces 270 le voy a restar esta pequeña parte que es beta. Eso me da 251.63 grados. Entonces ya tengo los dos datos que me sirven para encontrar las coordenadas cartesianas de este punto, tal como lo hicimos acá. Entonces, hablemos únicamente del vector que nos interesa, que es este, ¿sí? Ahora ya sé que su dirección son 251.63 grados y su magnitud es de 25.916 metros. Entonces, igual que antes, calculamos las dos posiciones. Entonces, para hacer eso es la magnitud, coseno, seno del ángulo que es 251.63 grados. Entonces, estamos hablando que es el tercer cuadrante. ¿Qué espero encontrar? Signos negativos. Entonces veamos, el primero, si hacemos esta operación, nos da menos 8.17 metros. Y para el otro caso, menos 24.59 metros. Entonces ya con esta información, ya dispongo de las dos coordenadas cartesianas que me interesan, ¿sí? Esta y esta, para poder calcular la trayectoria que así nos importa. Entonces, básicamente, la trayectoria que nos interesa es esta, ¿sí? Y yo ya tengo como datos cuánto vale este punto y cuánto vale este punto. Entonces, básicamente, hemos visto que para calcular la trayectoria, lo que es esto, ¿sí? Perdón, esta flecha es al revés, por el sentido de la que nos interesa. Entonces me interesa esta de X y esta de Y. Para calcular de X es X final. Como la flecha va hacia acá, esta es mi X final, ¿sí? ¿Y esto cómo es? Básicamente, entonces tengo que hacer menos 8.17 que vale X2 menos por fórmula de 9.16. Y esto me da menos 17.33. Esto es la magnitud de dx.
Para el caso de dy es menos 24.59, que es lo que vale y2, perdón, menos lo que vale y1, que es menos 18.35. Es decir, al final es una suma, que es una resta porque el primero es negativo. Esto nos da para y de distancia en y de menos 6.24 y nos dio negativo en ambos puntos, como era de esperarse, porque va hacia el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, por último, la distancia final que nos interesa es la raíz cuadrada de 17.33 al cuadrado más 6.24 al cuadrado, ¿sí? Si hacemos esta operación nos da raíz cuadrada de 802.59 más 433.47. La suma nos da 1236.06 y al sacarle raíz entonces nos da una distancia de 35.16 metros. Entonces ya encontré la distancia que me interesaba. Ya lo único que resta es encontrar el ángulo. Como va hacia el tercer cuadrante, el factor de corrección son 180. ¿Sí? Tangente inversa de y, que es menos 6.24, sobre x, que es menos 17.33. Entonces, la división de estos dos términos nos da 0.735. La tangente inversa es 36.3. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es de 216.31 grados. ¿Sí? Y esto resuelve la trayectoria. Recapitulando, teníamos dos trayectorias, una que tiene esta forma, ¿sí? La otra trayectoria que teníamos era una que tiene esta forma, ¿sí? Y al final de cuentas lo que nosotros encontramos es esta trayectoria. Que encontramos que la magnitud es de 35.16 metros, ¿sí? Y que la dirección es de 216.31 grados. Y esa es la solución de este ejercicio.